Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos con más de Análisis venezolano, hoy conversando con Arturo Peraza. Repito, te voy a volver a llamar presidente de la conferencia. Continuamos, amigos, con más de Análisis venezolano, hoy conversando con Arturo Peraza, provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela, y dejamos pendiente del tema tanto de los derechos humanos en nuestro país como el tema del diálogo, ese siempre tan aclamado diálogo, ese tan llamado a que la gente dialogue y converse. Pero ¿qué pasa cuando nos hemos encontrado en muchísimas oportunidades que es desde el propio gobierno que no se quiere el diálogo? Cuando se pide diálogo no se abre con sinceridad a ese diálogo, o cuando el diálogo es utilizado simplemente como un mecanismo de distracción y para ganar tiempo, y no se convierte en acciones concretas que respondan a lo acordado en esa mesa de diálogo. Bueno, fíjate que lo primero, uno tendría que decir que la estructura de polarización que vivió el país durante un largo periodo de tiempo, yo creo que se ha ido superando en las bases, se ha ido superando en la gente. La gente está confrontando problemas similares, el tema de la inseguridad, el tema de la escasez, el tema de los bajos salarios, etcétera. Eso es un conjunto de problemas que hace que la gente, en definitiva, haya empezado a unificarse en torno a este tipo de problemas y que vea el tema de su adscripción ideológico-político partidista como un tema de segunda. La tiene, claro, pero en este momento es una segunda preocupación frente a esta primera que aparece como muy fuerte, y por lo menos en las comunidades populares uno siente mucho más vinculación de la gente, disposición al diálogo, y esto es importante porque de ahí sale una presión hacia arriba en términos de necesidad de diálogo, ¿no? Y lo digo porque efectivamente, lamentablemente hasta ahorita, los caminos que se han utilizado del diálogo, yo creo que más bien han sido para romperlo que para crearlo. Cuando tú quieres dialogar, una cosa que no haces es poner una cámara para dialogar. Un diálogo supone lo que hizo Colombia. Me voy a un lugar apartado en donde aparte podemos hablar los problemas, podemos hablar los disensos, con una historia que es mucho más difícil que la nuestra, como la de la FARC y la del ELN, y bueno, están logrando resultados. No me digan que no es posible. Colombia es una historia mucho más dramática que la nuestra. Centroamérica en los años 90, 80, 90 fue una historia mucho más dramática que la nuestra. A Dios gracias, nosotros no hemos llegado a los niveles de historia y de conflictividad que han vivido, por ejemplo, estas dos naciones o estos dos territorios. Y yo creo que es perfectamente posible establecer. La Iglesia quiere servir de camino para que ese diálogo efectivamente funcione. Usted tuvo un anuncio que recién llegó prácticamente caído de paracaidista, el hombre, porque no tenía semanas aquí en Venezuela, y disposición absoluta a mediar, a hablar, a buscar caminos para que efectivamente se diera ese diálogo franco. Pero bueno, eso supone que los agentes políticos quieren y desean dialogar. ¿Qué espera uno? Que la Asamblea pueda ayudarnos en esta dirección. Esta elección del 6 de diciembre pueda servirnos al final del día para que gobierno y oposición sientan de parte como mandato nacional la necesidad de entablar un diálogo. Esto, bueno, supone mucho de qué tipo de mayorías estemos generando dentro de la Asamblea, pero al final del día uno esperaría que una Asamblea equilibrada y que recobre su condición de poder público nacional pueda efectivamente servir de mecanismo de diálogo, no un mecanismo de nuevo de confrontación para seguir hablando de las cuotas de poder. Cuando tú hablas del poder por el poder mismo, lo que vas a tener efectivamente es el enfrentamiento. Claro. Cuando la preocupación es la gente y su situación, entonces tú vas a tener caminos de diálogo. Y también depende de la presión ciudadana. La Iglesia, digamos, moderna en los últimos tiempos y en la mayoría de sus movimientos, de sus congregaciones, han ido como tendiendo, en la mayoría de los casos, hacia este tipo de posiciones. La Compañía de Jesús, quienes nos hemos formado con los jesuitas siempre, han sido muy proclives al debate, al diálogo, a la discusión. Uno recuerda estando en el colegio, siendo muy pequeños, donde se, digamos, como materia y como ejercicio de clase, se planteaba un tema y se hacían equipos y cada quien, debatía y fijaba su posición y se discutía y se argumentaba. Digamos, ese tipo de dinámicas es muy regular y muy provechosa. A la luz de lo que está ocurriendo, ¿ves posible retomar ese diálogo, esa discusión, que no quiere decir pelea, pero sí que haya distintas variables y distintos planteamientos en el país? Lo siguiente, este año vamos a empezar el año centenario de la presencia de la Compañía de Jesús en Venezuela. Los jesuitas llegaron en 1916 a Venezuela, llegaron con 3 proyectos.
Después de haber sido expulsados en el siglo XIX. Sí, en el siglo XVIII. En el XVIII lo expulsaron. Sí, señor, en el siglo XVIII por Carlos III, y bueno, de allí a 2 siglos prácticamente de no presencia aquí en Venezuela. Y bueno, ese... Es que se han empeñado en pisar unos cuantos callos, siempre decir unas cuantas verdades incómodas. Claro, ¿no? Y el poder siempre reacciona más o menos de la misma manera. El hecho es que al regreso, nosotros regresamos durante el periodo gomecista, un periodo en la Venezuela en donde eso de libertades, derechos, parece oscuro, pero justo en esa oscuridad es en donde se forja el camino de luz. Es decir, la compañía que se establece para fortalecer a la iglesia también se establece para fortalecer esa sociedad civil que requería una nueva dinámica, y a través del Colegio San Ignacio y después de otros colegios, y al final modelos como Fe y Alegría, que han sido especialmente importantes dentro de Venezuela y en toda América Latina. O la Universidad Católica Andrés Bello, una de las mejor ranqueadas en Venezuela y en Latinoamérica. Que tiene ya 60 años más de 60 años de fundada. ¿Qué es lo que estamos tratando? Fortalecer la condición de ciudadanía, fortalecer la condición de personas que aprenden a participar, a ejercer sus derechos, a ser profesionales, a desarrollarse. Este camino que nosotros hemos implementado con otras congregaciones religiosas, porque tú dices, eso no es una acción solo de la compañía, sino de toda la iglesia venezolana, de alguna u otra manera apunta de que sí es posible, porque si lo pudimos hacer hace 100 años, en la época tan oscura como la de Juan Vicente Gómez, y de allí salió un proceso de jóvenes que efectivamente lograron transformar la sociedad venezolana, yo sigo creyendo que es la educación el camino a través del cual tú puedes transformar ese proceso. Y por el otro lado, uno conociendo nuestras comunidades populares, conociendo a la gente, sabe que no es la imposición el camino por el cual el venezolano llega a solucionar sus problemas. De hecho, más de una vez nos han querido enfrentar, y yo siento que es la misma población la que ha puesto el freno. Y en ese sentido, para mí es una garantía el hecho de que es la decisión social de no enfrentarnos lo que ha hecho que mecanismos de pequeños grupos, de los cuales habíamos hablado, de bando y bando, que han intentado el camino del enfrentamiento, no hayan sido exitosos. Fíjate que, y con esto voy a la pausa, Arturo, que hablamos al principio de digamos, expresiones bonitas que están teniendo esta campaña y cómo ha venido modificándose. Al igual que uno ha visto y hemos registrado en los medios de comunicación enfrentamientos entre grupos violentos de lado y lado, también hemos visto cómo posiciones enfrentadas en lo político son perfectamente capaces de convivir en menos de una cuadra haciendo su campaña política sin que eso signifique mayor inconveniente para ninguna de las dos partes. Ese tipo de avance en alguna manera de la tolerancia ha sido un camino positivo. Pero también estamos viendo a nivel global cómo algunas manifestaciones de tolerancia en alguna oportunidad han sido un peligro para determinadas sociedades. Y estoy pensando en el caso de Francia, por ejemplo, y los atentados terroristas de hace apenas unos días, una sociedad que ha permitido, que ha sido más bien, ha hecho un gran empeño en ser pluricultural, recibe la visita de unas personas que aprovechan esa situación para cometer sus fechorías. Me gustaría al regreso comentar un poco de lo que es el panorama mundial y la posición de la Iglesia, de la Compañía de Jesús, incluso del propio Papa Francisco, frente a estos tipos de atentados y de agresiones contra la humanidad. Vamos a hacer una nueva pausa y al regreso seguimos conversando con Arturo Peraza, provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela. Ya venimos. Análisis venezolano con Unay Amenábar. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $220 al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58,000 millas. Un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo $232 al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60,000 millas. Un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $193 al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Tener tu propia casa. Asegurar tu futuro. El espacio que tú y tu familia se merecen. El trato que usted se merece. En Century 21 World Connection somos expertos en el negocio inmobiliario.
Estamos ubicados en el 10701 Southwest 104 Street, Miami, Florida. Puedes ubicarnos en los números 786-900-0155 y en Caracas en el 0212-720-4855. World Connection Century 21. Sabroso y Punto, tu punto de sabor venezolano. La mejor comida rápida al estilo venezolano. Estamos en el 6700 Northwest 77 Court, Suite 100, Miami. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Delimperio.com, tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene, porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com. En Instagram, @delimperio. Delimperio.com. En Meineke estamos comprometidos a ofrecerte la mejor calidad en el mantenimiento de tu vehículo. Tenemos rotación, alineación y balanceo de neumáticos, aire acondicionado, frenos con un 50% de descuento, cambio de aceite a $19.95, atendido por Alex y Fernando. Meineke 7300 West Flagler Street, Miami.